Custom Sub Excel es la nueva barra de herramientas de la pestaña de AppSAR. El cálculo que se realiza a través del SUA de las cuotas IMSS, RCB e Infonavit podemos extraerlo en forma de tabla a Excel para poder analizar de forma eficiente y precisa la información por cada empleado y por cada concepto. Cabe aclarar que el sistema SUA trae sus propios reporteadores en la cual detalla también los conceptos. Sin embargo, trae la opción de exportarlos a Excel, pero su exportación carece de todo formato y no se puede llevar a cabo el análisis como quisiéramos al momento, ¿no? Sino que se baja la información y hay que meterle mucha mano al archivo para poder dejarlo en posibilidades de trabajarlo, lo cual hace que se pierda tiempo y eficiencia en la revisión de la información. Entonces vamos a darle clic al botón Custom SUA Excel. Se nos abrirá una nueva pestaña que se llama SUA Excel. En el SUA Excel traemos un nuevo menú, el cual tiene tres opciones: el de la seleccionar carpeta y el de iniciar Custom SUA, y el botón del tutorial para que puedan ver cómo se utiliza el sistema. Entonces, la opción de seleccionar carpeta es para que aquellos usuarios que no instalaron el SUA en el directorio que por default muestra al momento de instalarse el SUA, en este caso el directorio que trae por default es C cobranza SUA. Si se instaló o se cambió el directorio a otro, entonces tenemos que ir a buscarlo e identificar dónde se encuentra. En este caso vamos a hacer el mismo ejemplo. Yo lo tengo en C, cobranza, y identificar la carpeta SUA, que es ahí donde se encuentra el ejecutable del SUA, y es la carpeta que tenemos que seleccionar para que quede configurado el sistema. Entonces le damos a aceptar, y ahora sí, al darle clic en el botón de iniciar Custom SUA Excel, se nos abrirá la plantilla para extraer la información, y así también se ejecutará el SUA para que podamos realizar el cálculo, para que posteriormente exportemos la información calculada en la plantilla. El mouse, al pasarlo por encima de los botones, muestra claramente la funcionalidad de cada botón, por si algunos a veces deciden saltarse el tutorial. Entonces aquí los que quieran aventurarse a probarlo sin ver el tutorial, lo cual no recomiendo porque hay ciertas cuestiones que tienen que revisarse antes. Entonces vamos a darle clic en el botón que dice iniciar Custom SUA Excel. Aquí previamente se tiene generada una información. Vamos a entrar primero al aplicativo del SUA. Vamos a minimizar. Si el archivo tuviera información, o en este caso así, cuando ya lo has trabajado y deseas que se limpie la base de datos porque no te sirve, o porque ya realizaste un respaldo de la información, lo cual puede hacerse desde este botón, respaldar base, restaurar base. Esta información puede albergar todos los cálculos que realicemos desde el SUA. Sin embargo, no pueden repetirse los meses de cálculo. Es decir, yo no puedo meter dos veces en esta plantilla el mes de agosto del 2022, o sea, mensual, y tampoco los bimestrales. Entonces, para que tomen en cuenta eso, ya que la información que se puede importar es de forma única. De lo contrario, se podrían duplicar los datos, lo cual generaría errores en los reportes de información. Entonces, si queremos limpiar la base, vamos a darle clic en el botón que dice limpiar o reiniciar base. Aquí mismo nos dice qué función hace cada botón. Si se dan de cuenta, aquí dice. Entonces en este caso vamos a llevar a cabo la reiniciación de la base. Vamos a dar clic y dice: este proceso borrará todos los datos de la base actual. Decimos que sí. Y en este momento la base ya se encuentra limpia y lista. Vamos a darle guardar para que la información se quede así. En este momento se encuentra lista para ya albergar nueva información
para poder llevar a cabo el análisis, ¿no? Si quisieran llevarlo por empresa, tendrían que hacer un respaldo por cada empresa y cada vez que quisieran trabajarla, restaurar la base, ¿no? en un momento dado. O tener todas las empresas ahí y nada más filtrarlas conforme al registro patronal. Es lo que se podría hacer en todo caso si quisieran tener todas sus empresas en una sola plantilla. Bueno, en este caso vamos a regresarnos al SUA para llevar a cabo el primer cálculo. Yo tengo seleccionada una empresa de prueba, la cual me sirve para mostrarle la funcionalidad del sistema. Y vamos a calcular el mes de agosto. Le decimos calcular y esperamos a que termine. Proceso terminado. Bueno, aquí pues lo que quieran ponerle la donación se lo ponen, si no, pues en este caso le ponemos 0. Y dice que el sistema ya terminó de procesar. Bueno, ahora sin que nos cerremos el subo, vamos a ir a la plantilla y vamos a dar clic en el botón que dice actualizar datos para que se actualicen las tablas. Y decimos, la tabla mensual y bimestral se actualizaron correctamente. Las tablas mensual y bimestral son estas que se encuentran aquí abajo, que sirven nada más para importar tal cual como viene la tabla en el SUA, la información, pero la información ya con formatos y demás datos se encuentran en la hoja resumen, que es donde ya tiene la información más detallada y más clara para poder analizarla. Entonces vamos a darle clic en aceptar y en este momento vamos a darle clic en el botón importar datos, la cual siempre tiene que ir asistida por el botón de actualizar datos, que previamente tiene que actualizar las tablas para que pueda extraerse y leer la información y darle el formato correcto para extraerlo en esta plantilla. Vamos a darle importar. Dice que si desea importar la tabla mensual y bimestral, le decimos que sí. En este caso, como estamos calculando el periodo bimestral y mensual de agosto, nos va a traer datos tanto en la tabla mensual como la bimestral. Sin embargo, cuando se calcula solamente el IMSS, en la bimestral no se va a traer ningún dato, pero siempre te lo va a mostrar aquí. Pero como la tabla está vacía, pues no nos va a traer nada. Entonces le decimos, si realizamos la importación de datos, le decimos que sí. Entonces esperamos a que se actualicen los datos. Y dice que la importación ha sido correcta. Bueno, pues aquí ya teníamos de forma detallada. Yo en este caso puse nombres de prueba, ¿no? Para efectos de poder hacer el cálculo. Aquí tenemos el periodo, el RFC de la empresa, el registro patronal, el número de afiliación del empleado y el nombre del empleado. Así también tenemos otros datos adicionales como el tipo de crédito que tenga el empleado en el Infonavit. Aquí se van a detallar aquellos que tengan, veamos si alguno tiene. Si alguno tiene algún dato, en este caso estamos en la... Se dan cuenta aquí ya dice que trae que este empleado tiene crédito y dice este es su número de crédito, la fecha de cuando fue configurado el crédito y otros datos que se tienen que ir revisando en la plantilla. El tipo de movimiento aquí también nos muestra si hubo un movimiento de modificación o de baja. Aquí mismo nos va a señalar el tipo de movimiento que se realizó. En este caso no tengo ningún movimiento en este periodo. La fecha, el alta o reingreso del empleado, si hubo modificación del salario, aquí va a traer el dato. Si es baja, también aquí nos va a mostrar la fecha, cuántos días Infonavit cotizó y cuántos días IMSS. En este caso vamos a ver que para el IMSS 31 días, y si quisiéramos ver el bimestral, seleccionamos el bimestral para más fácil. Aquí nos muestra que son 62 días, ya que el mes de julio y agosto traen 31 días, entonces son 62 días, suponiendo que ningún empleado tuvo ninguna incidencia y tampoco incapacidad. Entonces
nos trae todos los datos. Si tuviera incapacidad, aquí mismo nos mostraría en la parte del día en la que estuvo incapacitado o los días que estuvo incapacitado. Aquí precisamente nos muestra si es licencia, si es incapacidad, ausentismo, aquí nos mostraría esos datos. Tenemos la franja amarilla que dice conceptos IMSS, en la cual consta de varios conceptos que realiza el cálculo, el sistema del SUA, tanto la parte que corresponde al patrón y al obrero. Entonces aquí pueden ver de forma detallada cada importe y al final un resumen de cuánto le corresponde al patrón y cuánto al obrero y el total. Y aquí es la parte del concepto de RCB Infonavit, el total de RCB Infonavit y el gran total que es la suma del IMSS más el Infonavit. Vamos a revisar el cálculo del IMSS del mes de agosto para ver si nos coinciden los totales. Hasta aquí es el total del IMSS. Y nos coinciden los totales con el SUA. Vamos al SUA y nos dice que el total del IMSS, vamos a moverlo tantito. Bueno, dice que son 216.169 y efectivamente aquí tenemos que el cálculo total es de 216.169.29, lo cual quiere decir que la información extraída es correcta y trae los mismos datos que el cálculo del SUA. De aquí en adelante lo que tocaría es revisar que la información que se generó a través del SUA sea correcta, lo cual es precisamente la plantilla la que nos va a ayudar a revisar de forma más fácil y rápida la información. Ahora vamos a filtrar el botón del bimestre 4, y aquí tenemos la parte que corresponde a los cálculos bimestrales, de los conceptos bimestrales, y vamos a revisar que efectivamente coincida los datos. Aquí dice que en total RCB tenemos 140.104.16. entonces vamos a hacer la suma aquí de el retiro. ¿Cuánto es que es? 140. Entonces sería el retiro patrón más CB patrón más la cuota obrera y nos da 140.104, tal como nos lo muestra aquí también en el sistema SUA. Quiere decir que la extracción ha sido correcta y la información del Infonavit nos da un total de 200.898.18. Efectivamente es el importe que tenemos aquí, 200.898.18. Entonces quiere decir que la información es correcta. Y al final, si nosotros revisamos la información, podemos quitar el filtro y revisar que el total tanto del IMSS como el Infonavit coincida con el total que tiene aquí en el SUA. Vemos que el total del periodo son 557.171.63 y es exactamente el importe que tenemos aquí. 557.171.63. Se dan cuenta, aquí tenemos por separado lo que corresponde al patrón y lo que corresponde al obrero, lo cual también para efectos de cálculo puede servir en el análisis del impacto de los gastos. Las últimas dos columnas nos muestran el tipo de pago que estamos realizando. En este caso, como es oportuno, nos muestra que es oportuno y no, si en caso fuera extemporáneo, aquí tendríamos el dato de extemporáneo. Y en accesorios nos mostraría por renglón tanto los recargos, primero el valor original más los recargos, la actualización más los recargos. Es como nos mostraría aquí para efectos de tener por separado esa información en un dado caso si se quisiera hacer la separación de ese dato.
Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a llevar a cabo el cálculo de otro periodo. En este caso vamos a calcular el mes de julio, que no. Vamos a decir calcular. Y vamos de nuevo aquí a la plantilla. Tenemos que llevar a cabo la actualización. Si decimos importar datos, nos va a decir que la tabla mensual y bimestral no se encuentran actualizadas aún. Entonces tenemos que darle a actualizar datos. Y ya se actualizaron, entonces aquí ya nos va a permitir importar. Vamos a darle clic en sí. Dice que la información fue correcta, entonces aquí nos deberían de aparecer 3 periodos: el mes de julio, el mes de agosto y el bimestral de el mes de agosto, que corresponde al periodo 4. Efectivamente aquí tenemos el mensual de julio 07-2022, 08-2022 y el periodo 4 del bimestre 2022. Aquí podemos seleccionar el mes únicamente. Y si se dan cuenta, como no hubo cálculo bimestral, no nos trajo o no nos importó nada de los datos del bimestre. Entonces vamos a darle clic en aceptar para revisar la suma total del IMSS, si cuadra con el dato que traemos aquí. Entonces tenemos que dice que es 216.000 y aquí también nos marca que es 216.169, lo cual quiere decir que la información extraída es correcta. ¿Ok? Entonces vamos a mostrarles por qué les comentaba hace rato que únicamente se pueden guardar periodos únicos en la plantilla, dado que de lo contrario podríamos duplicar datos en la información si no nos percatamos de que la información está duplicada. Entonces, para evitar eso, el sistema evita que se lleve a cabo la duplicidad de datos. Vamos a calcular nuevamente el mes de julio para intentar exportarlo. Aquí ya terminó. Nuevamente tenemos que ir a actualizar datos. Vamos que sí. Y vamos a darle a importar datos. Aquí nos muestra si importar datos, le decimos que sí. Y ya nos manda el mensaje que dice: el periodo mensual importado ya existe en la base de datos. Favor de verificar. Entonces ahí nos manda un siguiente mensaje que dice que la importación de datos no se pudo llevar a cabo debido a que los periodos importados ya existen en la base de datos. Favor de revisar la información. Entonces aquí nos está mandando la alerta de que ya hay un periodo previo. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos eliminar ese periodo? Pues porque quizás lo hicimos mal y hicimos modificaciones en el SUA y ahora queremos tener la información correcta. Bueno, en este caso pues ya nos iríamos al botón que dice administrador de periodos, que si quisiéramos borrarlo lo haríamos desde aquí, filtrando el mes de julio, y podríamos borrarlo seleccionando, pero digo, aquí te puedes equivocar y te llevas la tabla o modificar la tabla. Entonces aquí yo preferible recomiendo que no se haga desde aquí y vamos a hacerlo desde el administrador de periodos. Además de que el administrador de periodos tiene otras funcionalidades. El administrador de periodos trae opciones, las cuales a continuación explico. En el combo de periodos vamos a elegir el periodo que en un momento dado queremos analizar, queremos eliminar o queremos exportar. En este caso vamos a seleccionar el mes de julio, que si lo queremos eliminar vamos a darle seleccionar periodo. Entonces aquí nos filtra, si se dan cuenta, nos filtra el periodo. Si queremos quitar el filtro, pues le decimos mostrar todo y se quita el filtro. A continuación vamos a volver a realizar el filtro del mes de julio para mostrarle las funcionalidades. Seleccionar el periodo, volvemos a filtrar. Trae la opción de eliminar el periodo o exportarlo. Vamos a hacer primero la exportación. Exportarlo
lo que hace es, en un libro nuevo, generar la información. Y aquí efectivamente ya nos trae los datos del mes de julio, si es que quisiéramos compararlo con el nuevo cálculo, o guardarlo para efectos de tenerlo como respaldo único. Entonces, pero también podemos eliminarlo. Al darle eliminar periodo, el sistema nos va a quitar de la plantilla el periodo seleccionado en el combo. Le decimos eliminar y dice que este proceso borrar las bases desea continuar. Le decimos que sí. Y si el periodo seleccionado fue eliminado correctamente. Y vamos a revisar. Principalmente en el combo ya no debería aparecer. Entonces vemos si efectivamente ya fue borrado. Y también aquí no debe de aparecer. Entonces recomiendo mucho utilizar esta herramienta para evitar que dañemos la plantilla y perdamos el formato con que ya viene configurada la información. Entonces, a favor de utilizar esta herramienta para llevar a cabo la eliminación o exportación de periodos o el análisis. Vamos a cerrar. ¿Qué pasaría si queremos ahora trabajar con otra base de datos en la cual tenemos distintos patrones, registros patronales? Bueno, entonces quisiéramos respaldar la base de datos para volver a trabajar con esta plantilla. Lo que tendríamos que hacer es respaldar la base. Y aquí nos da la opción de seleccionar la carpeta donde se encuentra. En este caso, por default tiene el lugar donde se guarda la plantilla. Aquí en un momento se lo vamos a dar. Aquí nos dice yo tengo un respaldo previo hecho. Le vamos a decir que sí lo queremos. Dice que el respaldo se realizó correctamente. La plantilla la tenemos guardado en esta carpeta que se llama plantilla SUA, y aquí van a encontrar la plantilla que se llama Custom SUA, Excel y el respaldo que se llama Custom SUA Excel.back, que se refiere precisamente a la plantilla que acabamos de respaldar aquí. Ya fue respaldada correctamente. Entonces, bueno, este es el libro que exportamos hace rato. Vamos a cerrarlo. Entonces, de esta forma podríamos ir trabajando nuestras bases de datos en automático. Podemos ir generando información para que pueda ser analizada de cada uno de los registros que tengamos. Es una plantilla que adicionalmente trae un resumen general en la hoja resumen. La cual podemos analizar en una hoja, una tabla dinámica. Vamos a encontrar el campo de afiliación. Si encontramos el campo, pues ya se nos borra el dato del detalle de cada empleado, pero obtenemos el total de forma horizontal, tanto del IMSS como del Infonavit en el periodo. Nótese que aquí también tenemos los distintos periodos, que si quisiéramos analizar solo uno, pues tendríamos que seleccionar. Esta es una tabla dinámica que todo el mundo conoce y funciona. Ustedes pueden agregarle más funcionalidades a esta tabla, siempre y cuando no la eliminen por completo y agreguen datos, ya que esta tabla, cada vez que se ejecutan cálculos o se genera información,
se actualiza de forma automática. Entonces la tabla ya tiene asignado un nombre. Entonces es importante que no se modifique la tabla o por completo, para que cada vez que realicemos el cálculo pues se actualice de forma automática. Entonces hasta aquí es la información que podemos ver con el sistema Custom Sub Excel. Considero que es una información bastante amigable para el análisis de información, tanto de los gastos, así también para auditar los movimientos de SUA. Para los auditores que llevan a cabo auditorías de IMSS, les ha servido mucho este desarrollo que he realizado, que me han pedido llevar a cabo el desarrollo y agregarle otras funcionalidades. Hasta aquí sería este tutorial, espero les haya sido de ayuda y que cualquier sugerencia que tengan respecto a las mejoras que podamos hacerle al sistema, pueden hacerlo. Como siempre, entrar a la página del sitio de Appsar y de hacernos los comentarios que vamos a dejar en las publicaciones. Eso es todo. Hasta la próxima.